Si hoy mismo el universo se detuviera frente a ti, te mirara a los ojos y te hiciera una oferta irrevocable, ¿qué responderías? Imagina que existe otra vida después de esta, un nuevo lienzo en blanco, una oportunidad de volver a respirar, de volver a sentir el sol sobre la piel y el latido del corazón en el pecho. Pero hay una condición única y absoluta. Para volver a nacer, tendrías que ser exactamente quien eres hoy. Tendrías que heredar tus mismos miedos, cargar con tus mismas cicatrices, habitar el mismo cuerpo y enfrentarte a las mismas dudas que te asaltan cuando apagas la luz por la noche. Dime con total honestidad, allá en el refugio de tu silencio, ¿aceptarías el trato? ¿Desearías nacer siendo tú otra vez? Esta pregunta no es un ejercicio de fantasía, es un espejo que te devuelve la imagen más cruda de tu realidad actual. Si tu respuesta inmediata no fue un sí rotundo y entusiasta, no te sientas mal. De hecho, bienvenido a este espacio. Soy tu guía en este recorrido de 89 preguntas para renacer. Y estoy aquí porque entiendo perfectamente ese nudo en el estómago que surge al dudar de nuestra propia valía. Antes de seguir, me encantaría que hiciéramos una pequeña pausa de conexión. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes con tu identidad en este momento. ¿Orgulloso? ¿Cansado? ¿Perdido? ¿En construcción? No hay respuestas correctas, solo verdades que necesitan ser nombradas para empezar a sanar. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, sugiere que hay una parte de ti que sabe que la vida debería sentirse de otra manera. Existe un dolor silencioso que no se cura con medicinas, un vacío que se instala en el centro del pecho y que parece alimentarse de la rutina diaria. Es ese sentimiento de estar viviendo en piloto automático, como si fueras un espectador de tu propia existencia en lugar del protagonista. Te levantas, cumples con tus obligaciones, sonríes cuando se supone que debes hacerlo y te aseguras de que todo parezca estar en orden hacia afuera, pero por dentro, la pregunta sigue ahí. ¿Es esto todo lo que hay? Es agotador cargar con una versión de ti mismo que ya no te queda, como si trataras de caminar con zapatos 2 tallas más pequeños. Ese dolor surge de la desconexión con tu esencia, con ese núcleo brillante y auténtico que quedó sepultado bajo capas de expectativas ajenas, de deberías y de comparaciones constantes en redes sociales. A menudo nos encontramos atrapados en un ciclo donde los días se funden unos con otros sin dejar rastro de significado. Miras hacia atrás y te preguntas en qué momento perdiste la chispa, en qué curva del camino dejaste de ser esa persona que soñaba con comerse el mundo para convertirte en alguien que solo intenta sobrevivir a la semana. Este vacío no es falta de éxito material o de reconocimiento externo, es la falta de propósito. Esa brújula interna que te dice que tu presencia en este planeta tiene un sentido profundo. Es la sensación de que la vida se te escapa entre los dedos como arena fina y que cada año que pasa sin que te sientas plenamente tú es una oportunidad perdida de experimentar la verdadera libertad. Sentir que no querrías volver a ser tú es el síntoma más claro de que estás viviendo la vida de alguien más, o peor aún, una versión diluida de quien realmente viniste a ser. Pero quiero que sepas algo importante. Ese vacío no es un abismo sin salida. Es un espacio sagrado que está esperando ser llenado con tu verdad. Es la señal de que el sistema en el que has estado operando ha colapsado y que estás listo para algo mucho más grande. La mayoría de las personas huyen de este sentimiento buscando distracciones, llenando sus agendas de tareas vacías o buscando consuelo en placeres efímeros. Pero tú has decidido quedarte y escuchar. Eso ya te coloca en un lugar diferente. El dolor de no reconocerse al mirarse al espejo es paradójicamente el primer paso hacia el renacimiento. Es una invitación a desmantelar la estructura vieja que ya no te sostiene para construir algo que esta vez sí desees repetir por toda la eternidad. Estamos a punto de entrar en un territorio donde las respuestas no están en el exterior, sino en la capacidad de mirar hacia adentro con una honestidad que quema, pero que también libera. Hay un secreto que ha estado oculto a plena vista sobre lo que significa realmente ser uno mismo, y es algo que cambia las reglas del juego por completo.
Pero antes de revelarte esa primera pieza del rompecabezas, debemos entender por qué nuestra mente se ha vuelto nuestra cárcel más eficiente y cómo las sombras de nuestro pasado están dictando el guión de un futuro que ni siquiera hemos elegido todavía. Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que realmente te frena cuando te planteas la posibilidad de volver a ser tú? No es tu nombre, ni tu dirección, ni siquiera tu rostro. Lo que nos hace dudar son las cargas, esas mochilas invisibles llenas de arrepentimientos que pesan más que el plomo. Son las palabras que no dijiste a tiempo, los "lo siento" que se quedaron atascados en la garganta y sobre todo, las decisiones que tomaste por miedo en lugar de por amor. Analicemos esas cargas emocionales que hoy te hacen sentir que tu historia no es digna de ser repetida. A menudo vivimos rumiando el pasado como si fuera un tribunal donde somos al mismo tiempo el acusado, el fiscal y el juez más implacable. Nos castigamos por errores que cometimos cuando no teníamos las herramientas emocionales que tenemos hoy. Es injusto, ¿verdad? Es como culpar a un niño por no saber leer antes de que le enseñaran el abecedario. Sin embargo, esa culpa se convierte en una costra que endurece nuestra identidad, haciéndonos creer que somos el error, en lugar de entender que el error fue simplemente un evento en el camino. Estos arrepentimientos crean una narrativa interna de derrota. Nos decimos, si volviera a nacer, elegiría otra familia, otro cuerpo, otra mente, porque esta versión de mí está defectuosa. Pero aquí es donde empezamos a tocar una fibra más profunda. ¿Y si te dijera que ese rechazo hacia tu propia historia es precisamente lo que te impide transformarla? La resistencia a lo que fuiste es el ancla que te mantiene estancado en lo que eres. Existe una sabiduría muy antigua, un susurro que ha viajado a través de los siglos en diversas tradiciones filosóficas, que sugiere que no somos seres que mueren una sola vez, sino que estamos diseñados para experimentar múltiples muertes y nacimientos dentro de una misma existencia biológica. Esta es la primera pista de ese secreto ancestral que quiero compartir contigo. El renacimiento no es un evento post-mortem, es una tecnología de la conciencia. Los antiguos sabios no veían la identidad como una piedra tallada, sino como un río. El problema es que tú has intentado congelar el río para poder controlarlo, y al hacerlo, has detenido la vida. Cuando te aferras a tus arrepentimientos, estás tratando de sostener agua congelada entre las manos. Te duele, te quema y finalmente se te escapa. La duda de querer volver a ser tú nace de la creencia errónea de que tu identidad es una condena perpetua, cuando en realidad es un contrato que puedes renegociar cada mañana. Imagina por un momento que esos traumas que hoy te parecen muros infranqueables fueran en realidad la materia prima necesaria para una alquimia personal. Hay un concepto oculto en las enseñanzas herméticas que sugiere que el alma elige precisamente las dificultades más agudas para poder brillar con una intensidad que la comodidad nunca permitiría. Si esto fuera cierto, si cada una de tus heridas fuera una coordenada precisa de un mapa hacia tu tesoro interior, ¿cambiaría tu perspectiva sobre tu propia vida? ¿Dejarías de ver tus cicatrices como marcas de vergüenza para verlas como galones de batalla? A menudo nos encontramos atrapados en un ciclo donde los días se funden unos con otros sin dejar rastro de significado. Miras hacia atrás y te preguntas en qué momento perdiste la chispa, en qué curva del camino dejaste de ser esa persona que soñaba con comerse el mundo para convertirte en alguien que solo intenta sobrevivir a la semana. Este vacío no es falta de éxito material o de reconocimiento externo, es la falta de propósito. Esa brújula interna que te dice que tu presencia en este planeta tiene un sentido profundo. Es la sensación de que la vida se te escapa entre los dedos como arena fina y que cada año que pasa sin que te sientas plenamente tú es una oportunidad perdida de experimentar la verdadera libertad. Sentir que no querrías volver a ser tú es el síntoma más claro de que estás viviendo la vida de alguien más, o peor aún, una versión diluida de quien realmente viniste a ser. Pero quiero que sepas algo importante. Ese vacío no es un abismo sin salida. Es un espacio sagrado que está esperando ser llenado con tu verdad. Es la señal de que el sistema en el que has estado operando ha colapsado y que estás listo para algo mucho más grande. La mayoría de las personas huyen de este sentimiento buscando distracciones, llenando sus agendas de tareas vacías o buscando consuelo en placeres efímeros.
Pero tú has decidido quedarte y escuchar. Eso ya te coloca en un lugar diferente. El dolor de no reconocerse al mirarse al espejo es paradójicamente el primer paso hacia el renacimiento. Es una invitación a desmantelar la estructura vieja que ya no te sostiene para construir algo que esta vez sí desees repetir por toda la eternidad. Estamos a punto de entrar en un territorio donde las respuestas no están en el exterior, sino en la capacidad de mirar hacia adentro con una honestidad que quema, pero que también libera. Hay un secreto que ha estado oculto a plena vista sobre lo que significa realmente ser uno mismo, y es algo que cambia las reglas del juego por completo. Pero antes de revelarte esa primera pieza del rompecabezas, debemos entender por qué nuestra mente se ha vuelto nuestra cárcel más eficiente y cómo las sombras de nuestro pasado están dictando el guión de un futuro que ni siquiera hemos elegido todavía. Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que realmente te frena cuando te planteas la posibilidad de volver? Por eso, cuando hablamos de renacer, hablamos de una educación del ser. Estamos aprendiendo a habitar nuestra propia piel de una manera distinta, con una presencia que antes era impensable. Es un proceso de desaprendizaje de todo lo que te hace pequeño para dar espacio a la inmensidad de tu potencial. No es magia, es la aplicación consciente de principios psicológicos y espirituales que han estado disponibles para la humanidad desde siempre, pero que a menudo ignoramos por el ruido del mundo exterior. Al abrazar este concepto, dejas de esperar un milagro futuro y te conviertes en el milagro presente. Estás aquí para reclamar tu autoridad, para decir, he decidido nacer de nuevo hoy, con el conocimiento de mis errores y la fuerza de mi voluntad. Y este, querido amigo, es solo el comienzo del viaje hacia esa versión de ti que mirarías con orgullo y que elegirías repetir 1 y 1000 veces en cualquier rincón del multiverso. Ahora que comprendes que el renacimiento es una posibilidad inmediata, es momento de sumergirnos en la práctica real, empezando por limpiar aquello que nos impide ver con claridad quiénes somos debajo de tanto ruido. Para comenzar este proceso de reconstrucción, debemos abordar la primera solución práctica, la que yo llamo el autoconocimiento radical. Imagina por un momento que entras en un baño después de una ducha larga y caliente. El espejo está completamente empañado. No puedes ver tus rasgos, solo una silueta borrosa y distorsionada que apenas reconoces como propia. Así es como la mayoría de nosotros vivimos nuestra identidad. Ese vapor que cubre el cristal representa las expectativas de tus padres, las críticas de tus jefes, las comparaciones constantes que haces con personas desconocidas en una pantalla y los miedos que has ido acumulando desde la infancia. Has pasado tanto tiempo mirando esa mancha borrosa que has llegado a creer que eso eres tú, una sombra gris sin bordes definidos. El autoconocimiento radical no consiste en añadirte cosas nuevas. No necesitas más títulos, más ropa o más validación externa, sino en pasar la mano por ese cristal y limpiar el vapor. Es un acto de honestidad brutal que requiere que te atrevas a mirar lo que hay debajo del ruido. La primera herramienta accionable que quiero que implementes hoy mismo es el inventario de voces ajenas. Toma un papel y con total sinceridad escribe todas esas verdades que crees sobre ti mismo. Soy desordenado, no soy bueno para el dinero, soy demasiado sensible, nunca termino lo que empiezo. Ahora, mira cada una de esas frases y hazte la pregunta maestra de nuestro método. ¿De quién es esta voz? Te sorprenderás al descubrir que la mayoría de esas etiquetas no son tuyas. Son ecos de un maestro de primaria que no tuvo paciencia, de una pareja que proyectó sus inseguridades en ti, o de un sistema que necesita que te sientas insuficiente para venderte soluciones rápidas. Limpiar el espejo significa reconocer que esas voces son solo vapor. Tienen presencia, pero no tienen sustancia. Al identificar el origen de una creencia limitante, le quita su poder. Si descubres que tu miedo al éxito es en realidad el miedo de tu padre a que lo superaras, ese miedo deja de ser una parte de tu identidad para convertirse en un objeto externo que puedes observar y, eventualmente, desechar. Visualiza este proceso como una restauración de una obra de arte. Debajo de las capas de barniz oscurecido por el tiempo y el polvo del camino, está el lienzo original con sus colores vibrantes y su intención primaria. Tu esencia es ese lienzo. El problema es que nos hemos identificado tanto con el polvo que nos da miedo limpiarlo pensando que si quitamos lo que los demás esperan de nosotros, nos quedaremos vacíos. Pero te aseguro, por lo que he visto en cientos de personas, que lo que emerge detrás del vapor es siempre mucho más hermoso, fuerte y capaz de lo que jamás imaginaste.
Este primer paso práctico requiere que dejes de buscar respuestas en los libros de otros y empieces a leer el libro de tu propia vida. Observa tus reacciones automáticas durante el día. Cuando alguien te hace un cumplido y tú lo rechazas con una broma o una resta de importancia, estás empañando el espejo de nuevo. Cuando te quedas en un lugar donde no eres valorado porque es lo que toca, estás permitiendo que el vapor se convierta en moho. El autoconocimiento radical es la decisión diaria de mantener ese cristal limpio, de recordarte a ti mismo que tú eres el observador, no lo observado. Muchas personas me preguntan, ¿y si al limpiar el espejo no me gusta lo que veo? Esa es la trampa del ego. Lo que no te gusta suele ser otra capa de vapor, quizás una más densa, cargada de juicios. La esencia pura, aquello que realmente eres, es previo al juicio. Es una presencia tranquila, una capacidad infinita de experimentar y crear. Al practicar este autoconocimiento, empiezas a distinguir entre lo que te pasa y lo que eres. Si tienes una deuda, eso es algo que te pasa, no eres quien eres. Si cometiste un error, eso es algo que hiciste, no es tu nombre. Esta distinción es la que te permite respirar de nuevo y la que te da la base sólida para decir, si volviera a nacer, elegiría ser yo, porque ahora sé que yo no soy mis circunstancias. Esta limpieza no es un evento único, es un hábito. Cada mañana, antes de que el mundo empiece a bombardearte con sus demandas, tómate 3 minutos para conectar con esa claridad. Pregúntate, ¿quién sería yo hoy si no tuviera que complacer a nadie? Esa pequeña rendija de luz es la que empezará a expandirse hasta que tu vida entera sea un reflejo fiel de tu verdad interior. Una vez que el espejo está lo suficientemente limpio como para que empieces a reconocer el brillo en tus propios ojos, estamos listos para pasar a la siguiente fase, porque no solo se trata de ver quiénes somos, sino de qué hacemos con las piezas rotas que encontramos en el camino. Vamos a aprender a reconciliarnos con esas sombras, transformando los errores del pasado en el abono más fértil para tu futuro, introduciendo un elemento que cambiará para siempre tu percepción del tiempo y la herencia emocional. Una vez que has limpiado el vapor del espejo y comienzas a vislumbrar tu verdadera silueta, es inevitable que también veas las cicatrices. Es aquí donde muchos se detienen y retroceden, porque mirar el pasado duele. Sin embargo, la segunda estrategia fundamental para renacer es la integración de las sombras. Imagina que tu vida es un jardín. Durante años has intentado arrancar las malas hierbas de tus errores, has ocultado bajo tierra los desechos de tus fracasos y has fingido que las zonas áridas de tu carácter simplemente no existen. Pero un jardín no florece negando su suelo, sino nutriéndolo. Reconciliarse con el pasado no significa que deba gustarte todo lo que hiciste, significa entender que cada error, cada caída y cada momento de oscuridad es en realidad el abono necesario para la nueva versión de ti mismo que está naciendo. El abono, por definición, es materia orgánica en descomposición, huele mal, es desagradable al tacto y preferiríamos no tenerlo cerca, pero sin él la tierra se vuelve estéril. Si quieres una vida vibrante y llena de color, necesitas aprender a usar tus sombras como combustible. La técnica práctica que quiero que apliques se llama la reescritura del testigo. Consiste en tomar ese evento de tu pasado que más te avergüenza o que más te hace dudar de querer volver a ser tú y observarlo no como el protagonista herido, sino como un historiador sabio. Pregúntate, ¿qué habilidad desarrollé gracias a este dolor? Quizás una traición te enseñó a ser más intuitivo, quizás un fracaso financiero te obligó a descubrir una resiliencia que no sabías que tenías, quizás la soledad te enseñó a disfrutar de tu propia compañía. Cuando logras extraer la lección del evento, la carga emocional de la culpa se disuelve. Ya no eres la persona que fracasó, sino la persona que aprendió a levantarse. Esta sutil diferencia es el núcleo del renacimiento. Estás integrando la sombra, permitiendo que deje de ser un fantasma que te persigue para convertirse en un maestro que te acompaña. No se trata de justificar lo que estuvo mal, sino de dejar de usarlo como un látigo para castigarte. El castigo solo genera más de lo mismo. La integración genera transformación. Es aquí donde introducimos la segunda pista de nuestro gran misterio final, un concepto que los antiguos alquimistas llamaban nigredo o la noche oscura del alma. Ellos sabían que para obtener el oro, la materia primero debía pudrirse y volverse negra. Lo que tú sientes como un colapso de tu identidad es en realidad el inicio de tu transmutación. Hay un dato fascinante en la biología que resuena profundamente con esto.
Cuando una oruga entra en su crisálida, no le salen alas simplemente, su cuerpo se disuelve completamente hasta convertirse en una sopa enzimática, una sustancia líquida que no se parece en nada a lo que era antes ni a lo que será después. En ese estado líquido no tiene forma, no tiene identidad, es pura posibilidad. Si la oruga pudiera pensar, creería que está muriendo, pero en realidad está renaciendo. Tus errores y tus momentos de oscuridad son ese estado líquido. Son el punto donde tu identidad vieja se ha disuelto para que tus discos imaginales, las células que contienen el diseño de la mariposa, empiecen a construir algo nuevo. Para reconciliarte con tu pasado, debes dejar de ver tus caídas como interrupciones de tu camino y empezar a verlas como el camino mismo. He trabajado con personas que sentían que habían desperdiciado décadas en trabajos que odiaban o en relaciones tóxicas. Mi respuesta siempre es la misma: nada se desperdicia en la economía del alma. Esos años te dieron la perspectiva, el contraste y la hambre de libertad que ahora te permiten valorar tu renacimiento. Sin ese contraste, no tendrías la fuerza necesaria para sostener la luz que viene. Integrar la sombra es un acto de amor propio radical. Es decirte a ti mismo: te acepto con todo tu desorden, porque sé que ese desorden es la semilla de mi orden superior. Al hacer esto, la pregunta sobre nacer de nuevo empieza a cambiar de tono. Ya no deseas ser otro para evitar el dolor, sino que empiezas a apreciar la complejidad de la historia que te ha traído hasta aquí. Esta integración requiere una práctica de perdón que va más allá de las palabras. Es un proceso de soltar la esperanza de un pasado mejor. El pasado es inmovible, pero su significado es totalmente maleable. Tú tienes la pluma en la mano. Puedes elegir escribir un drama trágico sobre una víctima del destino, o puedes escribir una epopeya sobre un alma que descendió a los infiernos para rescatar su propia luz. La segunda pista del misterio nos sugiere que nuestra conciencia no está limitada por el tiempo lineal. Lo que sanas hoy en tu percepción se sana en toda tu línea temporal. Al cambiar tu relación con tu pasado, Ahora, detente un segundo y proyecta tu mirada hacia el futuro. Imagina que hoy decides cerrar este video, apagar la pantalla y seguir exactamente igual. Imagina que permites que el vapor vuelva a cubrir el espejo, que decides que el esfuerzo de limpiar tu historia es demasiado grande y que prefieres quedarte en la comodidad de tu insatisfacción conocida. Pasa un mes, pasan 6, pasa un año completo. Es la misma fecha pero un año después. Te miras al espejo y ves la misma expresión de cansancio, el mismo vacío en los ojos, la misma pregunta punzante golpeando las paredes de tu mente. ¿Desearías nacer siendo tú otra vez? Si hoy te duele responder, ¿cómo crees que se sentirá esa respuesta tras otros 365 días de traicionarte a ti mismo? El miedo a la inacción es un disparador psicológico poderoso porque toca la fibra más sensible de nuestra existencia, la irreversibilidad del tiempo. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar, y gastarlo en una versión de ti que no te gusta es sencillamente una tragedia silenciosa. El estancamiento es la verdadera muerte del espíritu. No morimos cuando el corazón deja de latir, sino cuando dejamos de evolucionar, cuando aceptamos que nuestra vida es una repetición mecánica de hábitos que no nos nutren. Si ignoras estas señales un año más, el costo no solo será la falta de bienestar, será la pérdida de la fe en tu propia capacidad de cambio. Cada vez que sientes el impulso de renacer y lo sofocas con una excusa, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: no vales el esfuerzo. Y ese mensaje cala hondo, endureciendo las capas de esa identidad falsa que hoy te asfixia. ¿Qué pasa si ignoras esto un año más? Pasa que el arrepentimiento se vuelve más amargo. Pasa que el cuerpo empieza a gritar a través de síntomas lo que el alma no se atreve a decir con palabras. Pasa que te acostumbras a la penumbra y cuando la luz finalmente llega, te lastima los ojos en lugar de guiarte. No permitas que el algún día se convierta en nunca. El momento de romper el ciclo es este, porque el mañana que imaginas como el escenario ideal para el cambio es solo un espejismo diseñado por tu miedo para mantenerte donde estás. Piensa en la carga acumulada de otros 12 meses de comparaciones, de silencios impuestos y de sueños postergados. El peso será mayor, la inercia será más fuerte y la voz de tu esencia será más débil, casi imperceptible. Hay una tristeza muy específica que se reserva para aquellos que saben que deben cambiar y eligen no hacerlo.
Es una melancolía que se instala en los huesos, un gris que tiñe todas las experiencias. No te hablo desde el juicio, sino desde una preocupación profunda y empática. He visto a demasiadas personas esperar a que ocurra una catástrofe externa, una enfermedad, un despido o una ruptura, para finalmente darse permiso de renacer. ¿Por qué esperar a que la vida te rompa para decidir sanar? El estancamiento es un robo. Te roba la alegría, te roba la conexión con los demás y, sobre todo, te roba la oportunidad de ser el testigo de tu propia grandeza. La inacción tiene un precio oculto, la erosión de tu dignidad personal. Cada día que pasas deseando ser otro es un día que le faltas el respeto a la vida que late en ti. Es como tener un tesoro enterrado en el patio y pasar hambre porque te da pereza cavar. El riesgo de actuar es que podrías fallar o sentirte incómodo por un tiempo. El riesgo de no actuar es que ya has fallado por defecto. Si decides quedarte donde estás eligiendo activamente la versión de ti que hoy te hace dudar de la eternidad. ¿Realmente quieres regalarle otro año de tu existencia a esa sombra? La urgencia que intento transmitirte no es de pánico, es de amor propio. Es la urgencia de quien sabe que tienes un potencial infinito y que el reloj no se detiene para nadie. Imagina, por el contrario, lo que sucedería si hoy fuera el día 1 de tu nueva narrativa. En un año podrías estar mirando hacia atrás con una sonrisa de incredulidad, asombrado por lo lejos que has llegado. Podrías estar habitando un cuerpo que se siente como un hogar, una mente que es tu mejor aliada y una vida que, si te ofrecieran repetirla, dirías sí antes de que terminaran la pregunta. Esa diferencia entre el podría haber sido y el es se construye en este preciso instante con la decisión de no ignorar más el susurro de tu alma. El estancamiento es una elección diaria, pero el renacimiento también lo es. ¿Qué camino vas a recorrer durante los próximos 365 días? No dejes que el miedo a lo que podrías perder te impida ver todo lo que tienes por ganar. El tiempo pasará de todos modos. La única pregunta es, ¿quién serás tú cuando ese tiempo haya transcurrido? Estamos a punto de entrar en el terreno de la motivación pura, donde el contraste entre tu vida actual y tu vida renacida se hará tan evidente que la inacción dejará de ser una opción para convertirse en un imposible. Porque una vez que ves la luz, ya no puedes fingir que la oscuridad es tu único destino. Visualiza por un instante dos escenarios posibles para tu existencia, dos caminos que se bifurcan aquí mismo, en este segundo. En el primero, caminas bajo el peso invisible pero aplastante de la duda. Es una vida donde cada decisión pasa por el filtro del ¿qué dirán?, donde tus talentos se quedan guardados en un cajón por miedo a no ser lo suficientemente bueno y donde tu identidad es un traje prestado que te aprieta en los hombros y te corta la respiración. En este escenario, vivir es una tarea pendiente, un esfuerzo constante por encajar en un molde que tú no diseñaste. Te despiertas sintiendo que te falta algo que no puedes nombrar y te acuestas con la amarga sospecha de que el día fue simplemente una repetición de ayer, una moneda gastada en una máquina que no revuelve nada. Aquí la pregunta de si desearías nacer siendo tú otra vez se siente como una burla, porque ¿quién querría repetir una condena de mediocridad y silencio? Es la vida de la sombra, donde eres el actor secundario en una película que se supone que es tuya. Es un vivir gris, donde los colores están deslavados por la resignación y donde tu luz interior está tan sofocada que ya ni siquiera recuerdas que existe. Pero ahora, permite que tu mente pinte el segundo escenario. Imagina vivir con la certeza absoluta de que tu vida es una obra de arte en constante creación, una pieza de orfebrería que tú mismo estás puliendo con cada respiración. En este camino, la duda no ha desaparecido, porque la duda es humana, pero ya no tiene el volante de tu vida. Ahora tú eres el conductor. Te levantas con una sensación de propósito que te recorre la columna vertebral como una corriente eléctrica. No necesitas que el mundo te aplauda, porque tú ya te has dado permiso de ser. Cada acción que realizas, desde la más pequeña hasta la más ambiciosa, nace de un lugar de autenticidad radical. Hablas con tu propia voz, amas con el corazón abierto y te enfrentas a los desafíos no con miedo al fracaso, sino con la curiosidad de quien sabe que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar su maestría.
En este escenario, tu vida tiene una textura rica, vibrante. Los fracasos son simplemente pinceladas de contraste que hacen que los éxitos brillen con más fuerza. Aquí, si el universo te preguntara si desearías nacer siendo tú otra vez, responderías con un grito de júbilo, porque has convertido tu existencia en algo tan genuino, tan tuyo, que la eternidad te parecería poco para disfrutar de la maravilla de ser quien eres. El contraste entre estos dos mundos es la diferencia entre existir y vivir. Vivir bajo el peso de la duda es como intentar nadar con ropa pesada. Te agotas solo por mantener la cabeza fuera del agua. Vivir con la certeza de tu autenticidad es como tener alas. El mismo viento que antes te soplaba en contra, ahora es el que te eleva. Cuando eliges el camino del renacer, empiezas a notar que tu energía cambia, tu postura física se endereza, tu voz adquiere un tono de autoridad tranquila, y tus relaciones dejan de ser juegos de poder para convertirse en espejos de respeto mutuo. La gente a tu alrededor nota ese no sé qué en tus ojos, esa chispa que solo tienen las personas que han dejado de pedir permiso para ocupar su lugar en el mundo. La autenticidad tiene un magnetismo irresistible, porque es escasa. En un mundo de copias, el original es un tesoro. Y tú, querido amigo, eres un original que ha estado tratando de comportarse como una fotocopia por demasiado tiempo. Imagina la libertad de no tener que fingir nunca más. Imagina el alivio de dejar caer todas las máscaras y descubrir que lo que hay debajo es suficiente, es valioso y es digno de amor. Ese es el poder de la transformación que te propongo. No es cambiar lo que eres, es dejar de ser lo que no eres. Es un regreso al hogar, a ese núcleo de paz que siempre ha estado ahí, esperando a que el ruido de la duda se calmara. Cuando vives desde esa certeza, el éxito deja de ser una meta externa que debes alcanzar y se convierte en un estado interno que llevas contigo a donde quiera que vayas. Ya no buscas el bienestar, eres el bienestar. Ya no persigues el amor, eres una fuente de amor porque te has reconciliado con tu propia historia. Este contraste es tan poderoso que una vez que experimentas un solo día de autenticidad real, el camino de la duda se vuelve insoportable. Ya no puedes volver a la caverna después de haber visto el sol. Esta motivación no es un fuego de paja que se apaga a la primera dificultad, es una brasa que arde en lo más profundo de tu ser, alimentado por la verdad de tu renacimiento. Es la fuerza que te permite decir, mi vida no es perfecta, pero es real y es mía. Y esa propiedad sobre tu propia existencia es lo que le da un valor infinito. Una vida auténtica es una obra que elegirías repetir 1000 veces, no porque no tenga dolor, sino porque el dolor tiene sentido y el gozo es verdaderamente tuyo. Es momento de que dejes de ser un espectador envidioso de las vidas ajenas y te conviertas en el admirador número 1 de tu propia evolución. El paso de un escenario al otro es una decisión consciente, un reto que te lanzo aquí y ahora, porque para llegar a esa certeza, el deseo de bienestar es, en el fondo, el deseo de coherencia. Sufrimos cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos están en direcciones opuestas. Sufrimos cuando nuestra esencia quiere gritar y nuestra personalidad social solo se atreve a susurrar. Los ejercicios prácticos de autoconocimiento y de integración de sombras que hemos recorrido no son solo tareas psicológicas, son actos de liberación. Cada vez que limpias el vapor del espejo, estás eliminando una capa de incoherencia. Cada vez que perdonas un error del pasado, estás recuperando una parte de tu energía que estaba secuestrada por la culpa. Esa energía recuperada es la que se traduce en bienestar físico, en claridad mental y en una capacidad de amar mucho más profunda y auténtica. La paz interior no es la ausencia de problemas, es la presencia de uno mismo en medio de los problemas. Es saber que pase lo que pase afuera, el núcleo de quien eres está intacto y es inquebrantable. Cuando logras este estado de autorrealización, tu definición de éxito cambia radicalmente. Ya no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto de ti hay en lo que haces. Una conversación sencilla puede ser un éxito total si estuviste presente y fuiste auténtico. Un proyecto fallido puede ser un éxito si te permitió expresar tu resiliencia.
Este cambio de perspectiva es la única respuesta válida y sostenible a la pregunta de nuestro video. Si basas tu deseo de repetir tu vida en tus posesiones, vivirás en el terror de perderlas. Pero si basas ese deseo en la calidad de tu presencia, en la belleza de tu esencia recuperada, entonces eres invencible. Has encontrado el tesoro que no depende de las fluctuaciones del mercado ni de los caprichos del destino. Has encontrado la razón por la cual el universo se tomó la molestia de crearte a ti y no a otra persona. Este bienestar profundo es lo que yo llamo la salud del alma. Es un estado donde te sientes tan cómodo en tu propia piel que la idea de ser otro te parece simplemente un desperdicio de potencial. Es el punto donde dejas de pedirle a la vida que te dé algo y empiezas a preguntarte qué puedes darle tú a la vida desde tu singularidad. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando dejas de perseguir el bienestar como si fuera una mariposa esquiva y te conviertes en un jardín florido de autenticidad, el bienestar viene a ti y se posa en tu hombro. El amor que buscas aparece cuando ya no necesitas que nadie te complete porque te sientes entero. La abundancia fluye cuando dejas de apretar los puños por miedo a la escasez. Todo lo que el público desea, paz, amor, éxito, son subproductos naturales de una identidad que ha decidido renacer en su propia verdad. Pero para sostener este bienestar que hemos descrito, debemos estar dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Debemos estar preparados para entrar en el terreno de lo invisible, en esos detalles de nuestra existencia que solemos ignorar, pero que guardan la clave de nuestra conexión con el todo. Estamos a punto de profundizar en esos hilos misteriosos que tejen nuestra realidad, preparándonos para la revelación final que unirá la ciencia, la historia y tu propia experiencia personal en un solo punto de luz. Porque hay una pieza perdida en este rompecabezas, un dato que la mayoría ignora y que explica por qué, a pesar de todas tus dudas, tú siempre has sido y siempre serás la mejor opción para ti mismo. Prepárate para cuestionar la naturaleza misma de tu memoria y de tu conciencia, mientras nos acercamos al secreto que cambiará para siempre la forma en que ves tu lugar en la eternidad. Para sostener este bienestar que hemos descrito, debemos estar dispuestos a mirar más allá de lo que captan nuestros sentidos físicos. Existe una dimensión de nuestra existencia compuesta por detalles invisibles, hilos de seda tan finos que el ruido de la vida moderna suele ocultar, pero que son en última instancia los que sostienen el peso de nuestra realidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la asombrosa precisión de las coincidencias que te han traído hasta este segundo exacto? No hablo solo de los grandes hitos, sino de los susurros. Esa corazonada que te hizo doblar en una esquina diferente, el libro que cayó de la estantería en el momento justo, o esa extraña sensación de déjà vu que te asalta cuando conoces a alguien que parece un viejo amigo de otra vida. Estos detalles no son accidentes, son la caligrafía de tu esencia tratando de comunicarse contigo a través del lenguaje de la sincronía. En el proceso de las 90 preguntas para renacer, aprendemos que ignorar lo invisible es como intentar navegar un océano mirando solo la espuma de las olas, sin comprender las corrientes profundas que realmente mueven el barco. Hay una sabiduría silenciosa que reside en los espacios entre tus pensamientos. Si prestas atención, notarás que hay una parte de ti que nunca cambia, un observador silencioso que ha estado presente desde que eras un niño pequeño mirando las nubes hasta el adulto que eres hoy enfrentando sus tormentas. Ese observador no tiene edad, no tiene género y, lo más importante, no tiene juicios. Es el testigo inmutable de tu historia. La intriga de nuestra existencia radica en que pasamos la vida tratando de arreglar nuestra personalidad, nuestra imagen y nuestras circunstancias, sin darnos cuenta de que la pieza central del rompecabezas ya está perfecta. Lo invisible no es lo inexistente, es lo esencial. Los antiguos lo llamaban el daimon, el genio interior o la chispa divina. Es ese impulso que te hace sentir una punzada de nostalgia por un lugar en el que nunca has estado, o una alegría inexplicable ante el aroma de la lluvia. Esos fragmentos de experiencia son pistas de una herencia mucho más vasta de lo que tu mente lógica puede procesar. ¿Qué pasaría si te dijera que tu identidad no termina en los límites de tu piel?
Estamos acostumbrados a vernos como islas separadas, pero la física moderna y la mística ancestral coinciden en un punto misterioso. Estamos entrelazados con el tejido mismo del universo. Cada vez que tomas una decisión basada en tu verdad, algo vibra en el cosmos. No es una metáfora poética, es una realidad de interconexión. Los detalles invisibles son los ecos de esa conexión. Cuando ignoras tu intuición, cuando apagas esa voz interna que te dice que eres capaz de más, no solo te estás fallando a ti mismo, sino que estás interrumpiendo un flujo de energía que busque expresarse a través de ti. La pregunta de si desearías nacer siendo tú otra vez adquiere un tono de misterio sagrado cuando comprendes que tú eres un experimento único del universo. Nunca antes, en los miles de millones de años de historia cósmica, ha existido una combinación de átomos, memorias y sueños exactamente igual a la tuya, y nunca volverá a existir. Esta singularidad es el secreto mejor guardado de tu existencia. A menudo nos sentimos pequeños e insignificantes porque nos comparamos con la inmensidad del mundo exterior, pero olvidamos que dentro de nosotros hay una inmensidad equivalente. Hay una intriga fascinante en la forma en que tus células se regeneran, en cómo tu cerebro procesa la luz para crear colores que solo existen en tu percepción, y en cómo tu conciencia es capaz de viajar al pasado y al futuro en un parpadeo. Estamos habitando un milagro tecnológico y espiritual cada segundo, y sin embargo nos preocupamos por no ser suficientes. El misterio que estamos a punto de desvelar tiene que ver con la naturaleza de esa suficiencia. Tiene que ver con una pieza perdida que conecta tu biología con tu destino, un dato que ha sido susurrado en los templos y ahora es redescubierto en los laboratorios. Prepárate, porque estamos cruzando el umbral a la revelación final. Hemos limpiado el espejo, hemos abrazado nuestras sombras y hemos reconocido nuestro valor intrínseco. Pero ahora vamos a conectar todos esos puntos con un principio sorprendente que cambiará la forma en que entiendes tu memoria y tu derecho a existir. Hay una razón científica y filosófica por la cual tú siempre has sido y siempre serás la mejor opción para ti mismo. Hay una razón que explica por qué ese deseo de ser otro es en realidad un error de percepción óptica de la conciencia. Lo que estás a punto de descubrir es el principio que cierra el círculo de las 90 preguntas y que le da sentido a cada lágrima y a cada risa de tu historia. Es la pieza que faltaba para que tu sí a la vida sea finalmente inquebrantable. Gracias por tu valentía al llegar hasta aquí. Lo que sigue es la llave que abre la última puerta. Aquí es donde todo converge, en el punto exacto donde la ciencia más vanguardista se da la mano con la sabiduría más antigua para revelarnos la pieza perdida de este rompecabezas existencial. Existe un principio, a veces ignorado por la psicología convencional, que explica por qué ese deseo de ser otro es en realidad un error matemático y biológico que tu propia naturaleza rechaza. Este secreto reside en lo que algunos investigadores llaman la resonancia de la memoria biográfica y lo que la física cuántica empieza a vislumbrar como el entrelazamiento de la conciencia. La revelación es esta: tú no eres un habitante de tu cuerpo, tú eres el diseño inteligente de una experiencia que solo puede ser procesada por tu configuración específica de neuronas, células y energía. Pero hay un dato científico fascinante que cambia todo. Se ha descubierto que nuestras células no solo almacenan información genética, sino que poseen algo llamado memoria celular epigenética, una especie de diario vibracional de cada emoción, pensamiento y superación que has vivido. Aquí está el secreto. Esa memoria no es un lastre, es una librería de poder. La pieza perdida es que tu conciencia no eligió este cuerpo y esta historia por azar, sino porque eres el único procesador en el universo capaz de transmutar ese dolor específico en una sabiduría única. Si nacieras